el reloj de Bucareli, la casa de la calle de Berlín, desde donde habíamos visto hablar a Madero a su llegada a México. De las azoteas de la Ciudadela solo quedaban montones de piedras, y en la plaza, frente al edificio, la gente contemplaba el sitio donde Gustavo Madero había caído acribillado a balazos. La gente se preguntaba qué suerte correrían los mandatarios de México. Aureliano Blanquet se había apoderado del Palacio Nacional, haciendo presos a Madero y a Pino Suárez. Los patios de Palacio presentaban el aspecto de un cuartel. Soldados y soldaderas paseaban bajo las arcadas, y afuera, una fila de cañones apuntaba al pueblo. En la Cámara de Diputados se aceptaron las renuncias de Madero y Pino Suárez, y fue nombrado presidente interino el ministro de Relaciones, Pedro Lascurain, quien duró 45 minutos en el poder y renunció dejando en el Ministerio de Gobernación a Victoriano Huerta, con objeto de que éste fuera declarado presidente. Huerta llegó a Palacio a comenzar a despachar. Y a la mañana siguiente, mientras salían los ministros del nuevo gabinete, después de haber presentado su protesta en elegantes carretelas o en automóviles, penetraban los diplomáticos que iban a presentar sus credenciales al nuevo presidente. Un grupo de periodistas independientes fue a entrevistar a Félix Díaz al Ministerio de Gobernación. Félix Díaz salió de ahí rodeado de sus partidarios y en son de triunfo caminó hacia el Palacio Nacional. Una gran bandera con crespones negros rememoraba la muerte del general Bernardo Reyes en el primer día de la decena trágica. ¡Viva Félix Díaz! El ministro de Cuba, Márquez Sterling, quiso salvar la vida de Madero y de Pino Suárez. Los familiares de Madero en vano intentaron verlo. No se les permitió el paso a la penitenciaría. El día 23 se dijo que habían tratado de huir la noche anterior y habían sido muertos Madero y Pino Suárez a manos de sus guardianes. En las espaldas de la penitenciaría, algunos hombres del pueblo, después de colocar pequeños montículos en donde se veía aún sangre, contemplaban el sitio en que habían sido asesinados los que días antes eran sus gobernantes. Después llegó una carroza fúnebre y los ataúdes fueron colocados en ella para ser conducidos al lugar donde ya no los inquietaría ni la política ni las pasiones. El gobernador de Coahuila, Venustiano Carranza, contestó el telegrama en que Victoriano Huerta le anunciaba haberse hecho cargo del poder, negándose a reconocerlo, y el 23 de marzo de 1913 firmó el Plan de Guadalupe, secundado por otros gobernadores, y se lanzó a la rebelión. Su hermano, Jesús Carranza, se dirigió a Monclova a bordo del primer tren capturado, apoderándose de la plaza. En Matamoros, Tamaulipas, se pronunció Lucio Blanco.
El reparto agrario de Lucio Blanco fue tal vez el primero que se hizo en la República. En el sitio de Guaymas, en Sonora, los generales Ojeda y Medina Barrón se rindieron después de un sangriento combate de 17 días. Mientras la revolución constitucionalista avanzaba, en la Ciudad de México se celebraba el 16 de septiembre con gran esplendor. Los paraguas ondulaban cubriendo a la multitud. Al iniciarse el desfile, la fastuosidad de los uniformes nos llevó a recordar los desfiles de la dictadura. Tampoco este ejército tenía el apoyo del pueblo. La situación era muy difícil. El Congreso trató de deponer a Huerta, pero fue disuelto aprendiéndose numerosos diputados de la oposición el 10 de octubre de 1913. Huerta, sin embargo, parecía seguro de sí mismo y trataba de cubrir el desasosiego popular con fiestas en que condecoraba a los generales. Pero sus discursos no resonaban en el corazón del pueblo mexicano. La condecoración al general Blanquet parecía premiar la traición y la agitación popular se sentía en el ambiente. Era como una sorda tempestad que estalló al recibirse la noticia de que la escuadra americana, frente a Veracruz, había adoptado una actitud hostil la mañana del 21 de abril de 1914 y trataba de apoderarse de la plaza con el pretexto de un incidente en Tampico, en que varios americanos que desembarcaron armados fueron aprehendidos al invadir la zona prohibida. Los hidroaviones volaban amenazadores sobre Veracruz. Y un acorazado inició el combate bombardeando la ciudad y echando a rodar el águila que adornaba el monumento a Juárez. Los habitantes del puerto empezaron a huir ante el ataque y a los 2 días de lucha, la bandera